Bueno, pues está siendo una mañana muy interesante gracias a la ponente principal, a Concha de la Consejería de Dublín, a este panel que ha sido interesantísimo. Y ahora vamos a seguir con Irene. No sé dónde está Irene, de la editorial Esgel. Irene, ¿estás por ahí? Que no te Sí, veo. estoy aquí, Carmen. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ya en Irlanda o buenos días en España. Irene Arroyo es la asesora pedagógica de la editorial Esgel. Estamos encantadas porque Irene y la editorial es el primer año que participan en estos simposios de NERIN. Así que bienvenida y ojalá sea el comienzo de una larga participación. Mientras estoy presentando a Irene, Irene va a poner en el chat un documento que tenéis que rellenar si queréis luego participar en el sorteo de materiales que va a hacer Irene. Pero ya sabéis que por razones de privacidad, para hacerlo, para participar en el sorteo, tenéis que rellenar ese documento que acaba de poner y se lo enviáis a ella y ella lo hará. Y ya sin más, Irene, pues empieza cuando quieras. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias también a toda la organización por la oportunidad y dar este espacio a la editorial SGEL para colaborar y participar con este taller en el simposio. Así que, sin más dilación, voy a comenzar y vale. Y empezamos. Bien, en este ratito que tenemos por delante, de lo que vamos a hablar es, bueno, básicamente reflexionar un poco sobre el concepto de aprender a aprender, ¿no? Que ya pues, se viene hablando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo sobre esto y especialmente también sobre cómo podemos nosotros, también como docentes, impulsar un poco esa autonomía de nuestros alumnos pues con una serie de recursos y herramientas que podemos incorporar en el aula para favorecerlo. Bien, voy a comenzar con un proverbio chino, ¿vale? Que dice así: si un hombre tiene hambre, no le des un pez, enséñale a pescar. Entonces, eso es básicamente lo que, extrapolado un poco a este tema del aprendizaje autónomo, viene a decir, ¿no? Vamos a intentar comprender que este concepto, el aprender a aprender, permite que el estudiante asuma un papel más consciente y activo en su propio proceso, lo cual también va a incrementar un poco pues, la eficacia del aprendizaje y a reforzar su capacidad para gestionarlo de una manera independiente. Los objetivos que vamos a perseguir y vamos a tratar ahora van a ser analizar qué implica la capacidad de aprender por cuenta propia, también a presentar diferentes formas de impulsar que el alumnado pues, sea un poquito más autónomo en su proceso de aprendizaje y también a ofrecer una serie de herramientas que ayuden a los estudiantes a revisar y valorar su propio progreso. Ahora bien, ¿qué es aprender a aprender, no? Bueno, pues tal y como consta en el Centro Virtual Cervantes, esta expresión hace referencia al desarrollo de la capacidad del alumno para reconocer su proceso de aprendizaje, aumentando así su eficacia, su rendimiento y el control sobre él mismo. Entonces vamos a pasar por 4 puntos clave. El primero de ellos va a ser pensar sobre cómo aprendemos. Después, a escoger y ajustar las estrategias más adecuadas en cada una de las situaciones. Y una vez que hayamos aplicado estas dos primeras, pues es posible que los estudiantes logren desarrollar una mayor independencia en el aprendizaje para después poder tomar perspectiva y observar y analizar el propio proceso desde fuera, poniendo el foco a posteriori, ¿no? Pero bien, si tuviéramos que imaginar un objeto, por ejemplo, para simular un poco qué es el profesor en este caso, en esta actividad, ¿no? De intentar y procurar que los estudiantes sean autónomos y sean conocedores de su proceso de aprendizaje, pues cada uno puede imaginar una cosa, ¿no? Pero lo que yo propongo y lo que pienso es en esta guía, el profesor como, bueno, esa persona, ¿no? Que facilita, ayuda y apoya a los alumnos y al desarrollo de sus competencias.
Bien, entonces como hemos visto anteriormente, vamos a pasar por 4 puntos que van a ser fundamentales. El primero de ellos va a ser reflexionar sobre la manera en la que aprendemos. En este caso, por ejemplo, hay aquí una actividad sobre los diferentes estilos de aprendizaje. Si bien es cierto que no nos tenemos que basar en esto, porque al final, pues bueno, hay muchas teorías, ¿no?, en torno a esto y hay metodologías activas que promulgan y promueven otra serie de cosas, pero este tipo de texto, por ejemplo, puede ser muy beneficioso para que los estudiantes se conozcan un poquito más a sí mismos, que en muchas ocasiones nos viene muy bien en general, ya no solo a la hora de aprender una lengua, y entonces, pues bueno, vean de qué manera, ¿no?, la información que están estudiando les es más fácil a la hora de aprender. De esta manera, pues también pueden desarrollar pues ciertas reglas mnemotécnicas, pueden conocerse un poco más y ver, bueno, pues cuáles son un poco sus puntos fuertes y sus puntos débiles a la hora de ir aprendiendo cada vez más. En este caso, la actividad no solo trabaja esto, sino que también promueve un poco el respeto a la diversidad, tanto en el aprendizaje como de pues las maneras y las formas que tenemos cada uno de ser, de tratar y de lo que a nosotros nos hace bien y nos funciona. Entonces, en este caso también, esta actividad pues desarrolla, como veis en estos diálogos de aquí, un poco cierta empatía, ¿no?, para que los estudiantes tengan también incluso respeto hacia el compañero y las diferentes maneras de aprender que, bueno, pueden funcionar para cada uno. Y luego, por supuesto, también pues, la actividad continúa haciendo un repaso, una revisión, ¿no?, de las principales ideas que se trabajan en este texto para pues, favorecer un poco la comprensión lectora y, por supuesto, también para ser conocedores, ¿no?, del significado y del componente que tiene este ejercicio. Bien, después de ello también vamos a pasar, ¿no?, por regular y escoger quizá diferentes estrategias que pueden ser más apropiadas en función de las actividades que se van planteando en el aula. En este caso, por ejemplo, lanzo una pregunta al aire y la pregunta es: ¿cómo nos enfrentamos normalmente a un texto? Nosotros como profesores, a la hora de llevar un texto al aula, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de indicadores tenemos en cuenta para no abrumar a los estudiantes, ¿no? En muchas ocasiones los alumnos son bueno, pues personas que en general los textos a veces pues, les resultan largos o les resultan aburridos, dificultosos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de estrategias o qué tipo de herramientas podemos intentar implementar en el aula para que bueno, pues esta situación no desborde, ¿no?, a nuestros alumnos? Entonces, algunas de esas estrategias que nosotros como docentes solemos tener en cuenta a la hora de plantear textos, pues es primero enfocarnos en la imagen que acompaña al texto y animar a nuestros estudiantes a hacer ciertas hipótesis, ¿no? Porque como veis, pues con esa imagen de ahí ya más o menos sabemos que el texto va a tratar sobre algún aspecto relacionado con la educación. Luego también animar a los estudiantes que después de ver esa imagen piensen en algunas palabras que pueden ir apareciendo. Por supuesto, también hacer una lluvia de ideas y poner diferentes conceptos en común. Y luego también, en muchas ocasiones, por ejemplo, partir simplemente del título, escribirlo e ir sacando diferentes ideas sobre el tema que se va a tratar. Y luego, por supuesto, una vez que ya entramos en materia, también el mapear puede facilitar bastante la comprensión y después la participación, ¿no?, y la comunicación en base a este tema, a esta temática. Por ejemplo, esas actividades de prelectura lo que van a hacer va a ser descodificar un poco esos conocimientos previos. También les va a ayudar a generar ciertas expectativas respecto al texto y también van a aclarar el objetivo de la lectura. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un audio, que en muchas ocasiones yo creo que tanto los textos como los audios son ese tipo de actividades, ¿no?, que en algunas ocasiones pues suelen resultar un poquito más complejas a nuestros estudiantes. Entonces, con las actividades de preaudición va a ocurrir lo mismo. Lo que vamos a hacer es activar esos conocimientos previos. También nos van a ayudar a conversar sobre el tema y seguro que de esa conversación previa
Después van a aparecer muchísimas otras cosas en el audio y luego también a tomar conciencia de cuál es el objetivo del audio. En este caso, os animo a que os paréis a observar esta ilustración de aquí. Bueno, la actividad presenta dos, pero solo nos vamos a centrar en esta. Y me gustaría que pues, vierais a esta mujer, ¿no? Que dice que es una mar cantante. Entonces, bueno, pues la mujer lleva unas gafas Dulce Sabana, lleva un reloj Michael Kors, un collar Osito Todus, bueno, un largo etcétera, ¿no? Entonces, ella no sale de casa, por ejemplo, sin sus manolos. Entonces, me gustaría, ¿no? Que todos estuviéramos pensando en qué creemos que va a tratar el audio que después nuestros estudiantes van a escuchar. Como vemos a esta mujer, seguro que todos nosotros la ubicamos en algún barrio de nuestra ciudad. Entonces, ¿dónde consideramos que podrían vivir estas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues resido en Madrid y claramente para mí, pues esta persona seguramente viviría, no sé, si hay alguien de Madrid o que conozca Madrid, pues para mí sería el barrio de Salamanca, por ejemplo. Entonces, bueno, pues más o menos esa sería la idea, ¿no? Y la perspectiva que animo a tomar. Entonces, evidentemente, esta ilustración y bueno, pues esas herramientas a tener en cuenta antes de escuchar el audio van a ser precisamente porque se va a hablar sobre moda, concretamente sobre el fenómeno de la ropa barata. Entonces, antes de escuchar el audio, pues los alumnos van a ver una serie de afirmación, una serie de frases donde tienen que decir si consideran que son verdaderas o falsas. Concretamente aquí se habla de este fenómeno de la ropa barata que hoy en día está pues tan en auge, ¿no? Y cada vez más con la fast fashion, ultra fast fashion, etc. Entonces, después escuchan el audio y tienen que contrastar y comprobar si esa información que ellos consideraban que podía ser verdadera o falsa se afirma o se desmiente en el audio. Entonces, de esta manera, los alumnos van a tener muchísimo más claro cuál es el objetivo, ¿no? de la actividad que se plantea. Por ejemplo, con actividades previas a la práctica oral puede ocurrir lo mismo. En muchas ocasiones animamos a los alumnos a que escriban, ¿no? Una redacción, un texto sobre algo. Pero en muchas ocasiones el tema que planteamos, evidentemente nos tenemos que regir, ¿no? Pues por un programa que tenemos que cumplir y todo eso. Pero para aquellos alumnos a los que les cuesta un poco tener esa imaginación, entre comillas, ¿no? Y de repente empezar a desarrollar una actividad que necesita pues un poco empezar de cero o necesita un poco de su creatividad, ingenio o de algunas herramientas que ellos de momento no tienen. Este tipo de actividades les puede venir muy bien, porque básicamente se plantea al alumno que elija su tema favorito. Entonces, en este caso, por ejemplo, un estudiante escribe viajar por Sudamérica y le pasa esa hoja de papel a unos cuantos compañeros. Entonces, los compañeros van a ir haciéndole preguntas sobre viajar por Sudamérica. ¿Por qué te gusta Sudamérica? ¿Has estado en algún país de Sudamérica? ¿Por qué has elegido este tema? Etcétera, etcétera. De tal manera que el estudiante va a poder ya desarrollar un discurso, va a tener ya una base donde poder ir bueno, pues haciendo ¿no? ese monólogo posterior y de esta manera también se trabaja de forma colaborativa, lo cual es muy útil y también ayuda mucho, ¿no? A que los estudiantes pues, se desenvuelvan mucho más en la situación y por supuesto también a conocer los intereses de los compañeros, porque ya no solo es que yo facilito el trabajo a mi compañero que tiene que hablar sobre Sudamérica o quiere hablar sobre Sudamérica, sino que yo también voy a estar atento de si responde un poco a mi pregunta y si dentro de su discurso la ha incorporado también. Entonces esto, pues bueno, puede ser también un facilitador para que los estudiantes cada vez más vayan teniendo diferentes herramientas a la hora de aprender la lengua. Los aspectos positivos de estas estrategias pues, van a ser las ventajas en el aprendizaje porque quienes dominan diversas estrategias van a poder gestionar y optimizar mejor la manera en la que aprenden. También les va a proporcionar mayor seguridad y motivación porque van a contar con diferentes recursos para afrontar las dificultades y se refuerza también la confianza y anima a seguir avanzando. Y luego también pues,
por supuesto, el crecimiento en la autonomía, porque si se aplican las diferentes estrategias de manera consciente, se reduce esa dependencia hacia el profesor y también se prepara para nuevas situaciones. Y, por supuesto, también pues, la capacidad del análisis del propio proceso, porque al tomar distancia pues, va a permitir observar el aprendizaje con perspectiva y también comprenderlo y comprenderse mejor. Después de haber hecho esta serie de cosas o de haberlas tenido en cuenta, pues es posible que ya se logre cada vez más ir alcanzando esta autonomía en el estudiante. Si pensamos en algunas palabras también asociadas con la evaluación, seguro que muchos de vosotros diríais algunos aspectos positivos, algunos aspectos negativos, ¿no? Como, no sé, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo voy a traer aquí esta serie de palabras que después vamos a ver de una manera un poco más organizada. Pero la evaluación al final va a tener, bueno, pues ciertos aspectos como la valoración, el aprendizaje, el control, contraste, la superación y el ensayo, ¿no? Una evaluación al final es ensayar también. Vemos que hay distintas formas de evaluación. Va a haber una evaluación progresiva, también con diferentes pruebas, una coevaluación y el diagnóstico de las necesidades. Y por supuesto también vamos a hablar de la autoevaluación, lo cual va a ser muy beneficioso para esta autonomía de la que venimos hablando, ¿no? Porque por supuesto pues va a resaltar mucho más la confianza y la capacidad de nuestros estudiantes y también en muchas ocasiones pues se hace ese cambio de rol, ¿no? Donde no siempre es el profesor el que evalúa, sino que también es el propio alumno el que evalúa sus conocimientos y por supuesto incluso también los propios compañeros pueden ser los que evalúen a otro. En este caso, por ejemplo, traigo pues algunos ejemplos de lo que serían esas autoevaluaciones, que en muchas ocasiones pues, se puede desarrollar con algunos ejercicios y en otros casos a través simplemente de caritas felices, de qué es lo que sabemos. ¿He aprendido en esta unidad a saludar y presentarme a otras personas? Pues sí, estupendo. ¿A hablar en pasado? Pues regular porque todavía cometo algunos errores, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera ayudamos también a que los estudiantes vayan reflexionando sobre este tipo de cosas. Las evaluaciones no siempre tienen que ser de esta manera, ¿no? Con una serie de actividades y reflexionando sobre ello, sino que en muchas ocasiones esas revisiones también se pueden dar a través de diferentes juegos, como por ejemplo puede ser este que presento aquí, ¿no? Con un tablero donde se van revisando esos contenidos previos que se han ido viendo a lo largo de las anteriores sesiones del curso. Y luego también reflexionando un poco sobre las diferentes cosas que sabemos, ¿no? Haciendo quizá pues un pequeño esquema sobre saludar y despedirse. Pues ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal va todo? Etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco ellos también van teniendo como un pequeño esquema físico y mental para organizar un poco qué es lo que han aprendido, porque en muchas ocasiones tampoco se paran a pensarlo, ¿no? Y a detenerse en ello. Luego también vamos a ver que la autoevaluación puede ser por destrezas, sobre la capacidad de escuchar, la capacidad de leer, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de leer, en estas últimas sesiones, ¿puedo leer y comprender información para la preparación de un viaje? Pues muy bien, regular, tengo que mejorar, etcétera, etcétera. Y bien, al final, bueno, yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que la autoevaluación va a dar esa responsabilidad al estudiante sobre su propio aprendizaje, va a ser un agente activo en su aprendizaje y no tanto pasivo, ¿no? También va a desarrollar su autonomía y, por supuesto, va a obtener un mayor beneficio en el aprendizaje. Ahora bien, ¿cuándo es el mejor momento para realizar una evaluación o una autoevaluación? Pues esto es como todo, ¿no? Es algo progresivo, es como la imagen que traigo aquí es como una paella o como cuando nosotros cocinamos. Vamos poco a poco, ¿no? Probando, cada vez que vamos echando un ingrediente, vamos viendo cómo se nos está quedando pues, el punto del arroz, el punto de la sal, etcétera, etcétera. Entonces, con las evaluaciones es exactamente lo mismo, tiene que ser algo que se desarrolle a lo largo de todo el curso y día a día en la clase.
Y una vez que ya hemos hecho esto, podemos tomar distancia, ¿no? Y observarlo un poco desde fuera. En ese caso, en muchas ocasiones va a favorecer mucho esto el diagnóstico de las necesidades, que es centrarnos en esos ejercicios de diagnóstico que, bueno, nos pueden ayudar a conocer en qué debemos mejorar. Entonces, estos ejercicios están planteados para el comienzo de los cursos, ¿no? Esos puntos de partida. Al igual que este de aquí, se puede hacer, por ejemplo, una evaluación previa antes de empezar una unidad, no solo en el curso, sino también una unidad o incluso en muchas ocasiones apoyarnos en las imágenes que acompañan a las portadas de las unidades, porque la gran mayoría pues suele tener algunas preguntas de reflexión, ¿no? Que favorecen después el entrar en materia y el ir viendo los diferentes contenidos de la unidad. Como he mencionado antes, esta sería la forma en la que deberían quedar ordenadas las palabras sobre evaluación si aplicamos las propuestas que hemos visto anteriormente. Y bueno, pues ya para finalizar un poco, las conclusiones son que potenciar la capacidad de aprender beneficia tanto al estudiante porque favorece su progresión como al docente que puede guiar con una mayor eficacia. También que realizar actividades iniciales ayudan al alumno a activar lo que ya sabe y a tomar conciencia de cuáles son pues, esos conocimientos previos. Y también que incorporar la autoevaluación y el seguimiento continuo favorece y fortalece, haciendo pues, más eficientes los procesos de aprendizaje. Y eso es todo más o menos por mi parte. Esta es la bibliografía empleada y muchas gracias. Sí, Carmen, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Entre otras muchas cosas que me pasan hoy. Te decía que muchísimas gracias por darnos una charla tan animada y tan interesante. Aprender a aprender es algo que a veces se nos olvida y que damos por hecho o empezamos a hacer actividades sin tener en cuenta todas estas cosas que dices. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto a los profesores tener en cuenta lo importante que es aprender a aprender? A ver, yo creo que muchas veces el mayor enemigo de un profesor siempre es el tiempo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también el dedicar, ¿no? Esos minutos a intentar reflexionar sobre qué es lo que puede favorecer que nuestros estudiantes cada vez sean más autónomos y nosotros seamos como meros transmisores o una guía, un árbitro, ¿no? Como en un partido, pues eso suele ser un poco lo que hace que vayamos como motos y no podamos quizá reflexionar tanto sobre qué cosas pueden ayudar a nuestros estudiantes a mejorar su aprendizaje, tanto en el aula como después en casa. Vale, puedes leer algunos comentarios que dicen en el chat. Alguien decía que vitamina C siempre conmigo. Hablan de una idea, reto de autoevaluación, lo dice María Sediki, tipo de Instagram Story, que está muy bien, lo que aprendí hoy, un error que cometí, una frase que ya puedo decir bien y hay gente que le ha dicho muy bien. Es decir, que siempre hay ideas que llevar al aula y siempre tenemos cosas que aprender. María, Irene. ¿Qué te parece si hacemos ya el sorteo de materiales? No sé si ha recibido ya, mucha gente te ha mandado su nombre y lo podemos Eh, hacer desde aquí antes de irnos. sí, Y si no vale. se puede, sí. Vale. Sí, era por que no quiero robar mucho tiempo, pero voy a ver si ha habido personas que lo han completado y lo hacemos en un momentito. Por eso, porque así mejor, a lo mejor hay gente que se tiene que ir, que no se puede quedar luego a la segunda sesión, Vale, porque cuando acabemos con esta charla tenemos 1 hora y 20 para la comida, para descansar un rato. vale, Eh, perfecto. Pues han participado 20 personas, ¿de acuerdo? Entonces, haremos un... espera, me dicen, ¿pueden mandar el enlace? Ah, sí, está Em, por arriba. bueno, tenemos 1 minuto para hacerlo, ¿eh? Si no, lo hemos puesto al comienzo, porque el tiempo, todavía tenemos tiempo, pero no sería más que 1 minuto. No sé dónde está el enlace otra vez, ¿lo puedes mandar? Sí, lo mando. Ya A está, ver. ya está. Ah, Dayana vale, lo ha genial. puesto. Muchas Muchas gracias, gracias. Dayana. Sí. Eh, Vale, y mientras
mientras la gente rellena, que solamente puede, es muy rápido rellenar ese Ujú. formulario, ¿sí? Sí, Eh, vale, perfecto. Estoy, Pues sí, sí, dime, dime. No, que digo que estoy encantada porque muchos de nosotros conocemos y trabajamos con los materiales de SGEL, que son de una calidad excelente, ¿sí? No sé qué muchas pasa. gracias. Ah, ya está el sorteo. Muy Sí, bien. lo Además tengo es un aquí. sorteo en vivo y en directo. Sí, Vale, para que no haya ni trampa ni cartón. Entonces lo vale. tengo aquí preparado, ¿de acuerdo? Comenzamos con el sorteo Sí, y comenzamos. sortearemos como, bueno, pues por las personas que han participado, sortearemos tres licencias digitales, ¿vale? Del libro del manual que queráis, que tendrán una duración de 24 meses, ¿de acuerdo? Entonces, mucha suerte a todos y ya está. A A ver, ver. a ver. Qué nervios. Sí, son los 10 segundos más largos Sí, de sí, cuando has nuestras dicho que vidas. tendrán una duración de 24 y digo, no, no van a ser 24, 24 horas, pero 24 meses está muy bien. Oye, pues enhorabuena a Roser Cervera Parejo, a Jessica Jiménez Godoy y a Verónica Sassoli. Eh, Os pondréis en contacto con ellas, ¿no? Y entonces Sí, me pongo en contacto con vosotras y ya ahí pues me decís qué manual os interesaría tener, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Irene, ha sido un placer conocerte y tenerte en este simposio. Y al resto de los participantes, pues que comáis bien y nos vemos a las 3 de la tarde con un panel que se llama Diversidad Lingüística y Cultural en la clase de L, que estará seguido por la Asamblea Anual de LNRIN a la que estáis todos invitados y ojalá os quedéis. Venga, hasta luego. Carmen, tenemos ahora Sí, el último falta un panel. panel. Sí, falta el panel Ah, falta un de... panel. Sí, Ay, vamos con el panel 2. estoy encantada yo hoy, ¿eh? Ya, Algo me ya falla a te mí. digo que tiene hambre, que Sí, sí. Carmen. Debe ser No eso. se preocupen, una hora más. Lo siento, chicos, que nos falta un panel, ya veis, ¿eh? Esto, Son, bueno, bueno, las cosas del directo, ¿no? las cosas del directo. Menos mal que como ya tenemos muchos años, nos da igual esto, pues son cosas que pasan, no pasa. Y tener buenas compañeras que están al quite, porque si no, yo ya os despachaba a todos, ¿eh? Eh, Diana, ¿te toca? Marta, ¿das tú ¿Ok? a paso o Ana a Dayana? Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, vamos a empezar con el segundo panel, que es de tecnología e inclusión en la enseñanza de L. Sí, como el primer panel, estamos hablando, van a ser tres paneles, cada uno de 20 minutos, ¿sí? 15 minutos para la propuesta y 5 minutos extra para si hay algún tipo de preguntas que pueden escribir en el chat. Y bueno, como ya lo pueden ver, que está ahí en la cámara, tenemos a Antonio Linares Fumero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me mandaron a comer ya y yo decía, no entiendo. No hay problema. Ok, mientras mientras que vas compartiendo tu presentación, voy hablando un poco de ti, ¿está bien? Sí. Ok, Perfecto. entonces, Antonio Linares Fumero es profesor de español e inglés. También es trabajador social y en este momento él desarrolla el proyecto Spanish Under the Rainbow, ¿sí? Y lo que nos va Ujú. a presentar hoy día es su propuesta de microintervenciones queer o IA generativa en L. Abrir grietas en la norma para enseñar pensamientos críticos. Ok, Antonio, todo tuyo. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, lo tengo todo por aquí. Sí, sí, sí. Me voy a poner el cronómetro porque me encanta el palique que decimos en Canarias, entonces, para no pasarme del tiempo. Vale, yo vengo a hablar también muy relacionado con el primer panel sobre representación. Lo que pasa es que luego aquí quiero meter algo con lo que estoy empezando a trabajar ahora e investigar también, que es pues la IA generativa. Entonces, meter estas microintervenciones queer, que ahora explicaré mejor cómo yo las entiendo, también a la hora de utilizar la IA generativa en las clases de L. Y bueno, ¿me confirman por favor que se ve bien el PowerPoint, Sí, sí, la sí, sí lo presentación? podemos Sí, ver. Sí, sí. perfecto.
Vale, pues aquí tenemos una pregunta muy típica, ¿no? De las clases de L, nivel A1, A2, describe tu familia. Luego aquí hay un ligero cambio, una ligera microintervención. ¿Quién forma tu hogar? Y aquí otra. ¿Vives en una casa o en varias? Y es que lo que a mí siempre me gusta decir, y también lo dice la literatura, y ya en el primer panel comentaron a varios autores, el aula no es neutra, la IA tampoco. El aula no es neutra porque, como bien comentaban, el lenguaje al final y el poder son indivisibles. Siempre que estamos enseñando lengua, aprendiendo lengua, estamos entrando en unas estructuras y dinámicas de poder y las estamos reproduciendo o agrietando. Ahí es donde yo considero que tenemos que entrar nosotros como docentes con la pedagogía crítica y demás. Entonces el aula no es neutra, la IA tampoco, la IA aprende de los datos y los datos aprenden de nosotros como sociedad. Pero es verdad que la IA ya está en el aula. Es rápida, es accesible, es adaptable, genera materiales, actividades, ejemplos en un momento. O sea que cada vez es mucho más cómodo acceder a ella, no solamente nosotros, sino nuestros estudiantes. Esto es lo que a mí me gusta tener en cuenta, lo veremos después, cómo hacer también para que ellos aprendan a utilizarla de manera crítica, porque la van a utilizar, eso ya es un hecho. Entonces, sí, está en el aula, es maravillosa, pero reproduce patrones, normaliza relatos, invisibiliza experiencias, hay muchísimos sesgos de género, no solamente los manuales, como comentaban nuestras compañeras de Corea, sino también lo vemos muchísimo en la IA, entonces hay que tener ojo ahí. Entonces no es si usarla o no usarla, porque nosotras la vamos a usar y el alumnado también la va a usar más que nosotras, sino es cómo aprender nosotras y enseñarles a ellos y a ellas a leerla críticamente. Y esto no solamente lo digo yo, también lo dice la UNESCO. A ellos tienen una guía para el uso de la IA generativa en educación e investigación, muy larga, pero que bueno, básicamente lo que viene a decir es que tiene que haber como una intervención humana, utilizar IA, pero que luego nosotros le metamos mano a eso que genere la IA para que no parezca un robot, básicamente, para que haya también inclusión, igualdad de género, diversidad lingüística y cultural y una pluralidad de perspectivas, que haya diferentes relatos y realidades en lo que nos cuente la IA, como también hablaban de los manuales que nos representan, pues también meter mano en la IA para que empiece a representar mejor. Que ha mejorado, pero seguimos, it's a work in progress. Luego, ahora hablando de lenguaje y representación. Cada vez que yo utilizo una consigna, un ejemplo, una frase, un material, me hago varias preguntas, entre ellas estas. Es como una mini checklist que les dejo por aquí, aunque luego les puedo pasar la presentación. ¿Qué identidades aparecen en este texto, en estas instrucciones? ¿Qué relaciones se presentan como normales? ¿Qué voces quedan fuera? Porque como decíamos, ya venimos diciendo desde el panel anterior, la lengua no solo describe la realidad, también la organiza. Y aquí es donde entra este concepto que acuñé yo, microintervención queer, que lo saco un poco de mi trabajo de fin de máster. Y para mí una microintervención queer es un pequeño cambio en preguntas, ejemplos, materiales muy pequeños, no hay que rehacer el currículum entero, hay que irse a pequeños ajustes que mantenidos en el tiempo van agrietando la norma que existe en el aula y que permite que entren otras voces, otros cuerpos, otros relatos que normalmente han estado, están, siguen invisibilizados. Se trata de reformular preguntas, ampliar ejemplos, revisar supuestos, pero a mí me gusta dividirlo en tres niveles. De menos a más, progresivo. El primero, cambiar léxico y ejemplos. Si yo, como veíamos al principio, describe tu familia, describe las personas que forman tu hogar. O, bueno, ahora vamos a ver más ejemplos. Ese sería el primero, el primer nivel. Luego, el segundo nivel, ya no solamente hablando de ejemplos y léxicos, sino directamente yendo a los materiales, textos escritos o textos audiovisuales, cuáles escojo, si los escojo, qué frase puedo cambiar, qué puedo meter, una pequeña frase que visibilice otras realidades, otro tipo de relaciones, no siempre a lo mejor heteronormativas, no siempre personas blancas, también personas racializadas. Y luego ya el tercer nivel, el más complejo, ya es cómo gestionamos luego
cuando surgen conflictos ideológicos, digo ideológicos entre comillas, porque mostrar la realidad no es ideología, pero ahí siempre hay resistencias con este tipo de temas. Entonces, el último nivel ya es cómo abordar, cómo gestionar estos conflictos en el aula, pero eso da para otra ponencia aparte. Entonces, aquí me voy a centrar más en lo pequeño, en los materiales y demás, y en el tema de cómo utilizar la IA a nuestro favor con esto. Y ejemplos de microintervenciones. Aquí tenemos algunos. De esto, habla de tu novio o novia, a esto, habla de alguien importante para ti. Como comentaba antes, describe a tu familia, quién forma parte de tu hogar, de tu entorno cercano, cómo es una boda tradicional, qué celebraciones son importantes para ti o tu comunidad. Entonces, a mí me gustaría que también de esta parte se quedaran con estas tres preguntas. A mí creo que lo podría resumir en esto. Cada vez que vayan a llevar a clase una consigna, una frase, un ejemplo, nuevo léxico, un diálogo y demás, háganse estas tres preguntas. Porque con cambiar una palabra o a veces cuatro o cinco, una frase, ya ahí estamos generando un mini cambio que si eso lo hacemos de manera paulatina, no digo en cada clase que tengamos, pero oye, cada tres, cuatro actividades, microintervención, eso al final va siempre, como digo, ampliando los mundos que caben en el aula, va habiendo más representación y al final todas sabemos que el aprendizaje se vuelve más significativo cuando uno lo conecta con su realidad, cuando puede producir lengua que está conectada con el contexto, con la realidad que vive. Entonces yo creo que esto es como súper importante también a la hora de aprender cualquier tipo de lengua. Y al final también, como decían las compañeras de Corea, ¿no? Pildoritas, pildoritas interculturales, pildoritas de género, pildoritas LGTBIQ+, de etnia, está todo bien así, ir metiéndolo y ir sembrando semillitas. Ahora, IA, ¿qué ocurre cuando quien genera la actividad, ya no solamente estamos con los manuales, sino ya utilizamos inteligencia artificial? ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot. Vale. Yo esto lo hice hace un par de días. Le di dos prompts a Gemini y le dije, prompt A, crea una actividad de español nivel A2 para hablar sobre la familia. No me la trajo, hace unos meses, ChatGPT me la trajo fatal. Gemini me la trajo hace el lunes o el martes bastante mejor, pero seguía siendo bastante estándar, digamos, ¿no? Se enfocaba, la actividad, era una actividad bastante larga, con varias partes. Se enfocaba en los vínculos familiares, padres, hermanos, bla, bla, bla. Lo que quedaba fuera, no hablaba a lo mejor de compañeros de piso, de vecinos, amistades, animales, otras formas de convivencia que también existen. Entonces luego cambié un poquitín el prompt, una microintervención en el prompt. Crea una actividad de español nivel A2 para hablar sobre las personas que forman parte del hogar o del entorno cercano. La mía pregunta que le podemos hacer a los alumnos y alumnas también luego podemos cambiarlo en el prompt y eso nos va a dar otra actividad totalmente diferente. Y aquí sí, se enfocaba en convivencia, metía mascotas, hablaba también de amigos que son familia, vamos, se ampliaban las posibilidades, básicamente. Y luego aquí les voy a presentar ahora una serie de microsecuencias que yo he llevado a la práctica y bueno, que a lo mejor les pueden servir. Una de ellas, muy parecida a la con la que les acabo de mostrar, pues a la IA le damos una consigna, un prompt habitual, describe tu familia. Y los ejemplos de respuesta típica suelen ser, vivo con mi madre, mi padre y mi hermano, mi familia es pequeña y tranquila. Ya, esto a nivel, claro, porque ha habido profesores que a mí me han dicho, claro, pero es que para aprender todo, como toda la familia, ¿no? Todos los parentescos está bien decir madre, padre, tío, tía, bla, bla, bla. Sí, eso está bien a nivel lingüístico, léxico y demás. Pero mi visión es que no puede ir esa parte por encima de las identidades o de las realidades que hay en la sociedad. Y la sociedad es diversa. No todas las familias son nucleares, hay familias con dos madres, hay familias monomarentales, hay personas que viven con sus abuelos. Entonces yo creo que a lo mejor a veces hay que no sacrificar, pero decir, oye, no vamos a nombrar a lo mejor padre o tío tantas veces, pero bueno, estamos nombrando las realidades que hay en el aula. Porque todo esto, para recapitular un poco, yo lo empecé a hacer porque veía que cuando yo enseñaba o aprendía idiomas,
no me veía representado ni a mí ni a mi alumnado que tenía delante. Entonces dije, "Ay, aquí hay que hacer pequeños ajustes y a todas ustedes les pasará seguramente también". Entonces ahí cambiar un poco también la consigna, lo que le damos a la IA, quién forma parte de tu hogar o de tu entorno cercano. Y esto nos da otro tipo de respuestas, como vemos abajo. Vivo con mi madre y mi hermana, vivo con mi pareja y nuestro gato, vivo con mis abuelas, vivo con mi mejor amigo, vivo solo pero tengo un grupo de amigos muy importante. Esto está para trabajarlo directamente con el alumnado, abrir ChatGPT ahí y ponernos con ellos a trabajar o hacerlos a ellos trabajar, que ahora también lo seguiremos viendo en otras microsecuencias. Otra de las cosas que yo hago es a veces darle dos textos, uno generado por IA, que es la microsecuencia 2, y otro que no está generado por IA. La versión por IA, no, perdón. Esta sería la microsecuencia 3, la siguiente, perdón, no. Aquí los dos están generados por IA, pero uno es una versión estándar. Yo le digo, háblame sobre relaciones, crea un diálogo que hables para una clase de L nivel A2 que hable sobre relaciones. Y me da lo más estándar posible. Lucio y Sergio eran la pareja perfecta, se querían casar, se enamoraron a primera vista, viven juntos, bla, 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 bla. Luego cambié un poco. Créame un diálogo para una clase de nivel A2 en el que se hable de relaciones, pero desde una perspectiva más inclusiva, añadiendo solamente esas tres palabras. Y ahí me habla de que Lucía y Valeria ya me metió a dos chicas ahí, se están conociendo, no necesitan etiquetar su relación. Habla el chico que hablaba, que le contestaba, le decía que él no está buscando pareja, que con sus amigos ya se siente en familia, entonces empieza todo como a sonar un poco más real, más la vida que tenemos alrededor. Y luego al alumnado, después de haberle dado estos dos textos generados por IA, le hacemos preguntas para generar el pensamiento crítico. ¿Qué idea de las relaciones aparece en cada diálogo? ¿Qué modelos de convivencia se presentan? ¿Qué otras posibilidades podrían incorporarse? Porque al final la pedagogía queer, crítica feminista, no solamente es enseñar, oye, esto falta, hay que incluirlo, sino preguntarnos nosotras y preguntar al alumnado, ¿qué falta? ¿Qué, qué les falta aquí? ¿Qué diferencias ves entre un texto y otro? ¿Cuál te parece más realista? ¿Con cuál te sientes tú más identificado? Ahora, veces que cuaje mejor, veces que no, pero al final la realidad es así, es compleja y diversa. Vale, pasamos al siguiente. Muy bien. Sí. Microsecuencia 3, esta es la que más me gusta. Humano o IA. Debate con mediación. Aquí me gusta esto, no se trata de detectar la IA, sino de aprender a leerla críticamente. Y aquí sí, yo les doy dos textos, uno generado con IA y otro que no está generado con IA. Y luego les pregunto, utilizando una checklist, que ellos digan, ¿te suena natural? ¿Cuál te suena más natural? ¿El A o el B? ¿Cuál incluye detalles concretos? ¿El A o el B? ¿Presenta experiencias diversas? ¿El A o el B? ¿Utiliza ejemplos creíbles? ¿El A o el B? ¿Parece escrito por una persona real? ¿El A o el B? Así que ellos también vayan a la hora incluso de ellos generar sus propios textos, porque ellos van a utilizar la IA para generar las producciones que les mandemos, pero que al menos lo que yo les digo, ya que lo van a utilizar, al menos por favor, léanselo, denle una vuelta, ni hagan que parezca menos un robot y más que lo han escrito ustedes una persona. Entonces, al menos ahí están utilizando la herramienta, pero la están utilizando también como aprendizaje de la lengua, que es lo que a mí, lo que a todos me interesa al final. Porque utilizar la IA, la van a utilizar. Y luego, una vez hemos llegado aquí, entonces abrimos un poco el debate. ¿Por qué creéis que este es de IA y este no? Vamos a fijarnos en los detalles y demás. La presentación la puedo pasar luego, pero es que no me quiero extender demasiado para no robar tiempo. Y esta es la última parte, que es la que más me gusta, es la escritura crítica, ¿vale? ¿Qué frases detectaste que no estaban incluyendo diversidad o que te parecían muy artificiales, que no eran, estaban escritas por un robot o que te parecía que no era el nivel de español que tú tienes a lo mejor? Reescribe esa frase. Entonces, a lo mejor no me vas a hacer el texto entero, pero me estás cambiando palabras, me estás cambiando frases. Me interesa, eso también me interesa. Estás aprendiendo lengua y estás aprendiendo a leer un texto de manera crítica también. Entonces, al final, un poco, como digo yo, utilizar la IA a nuestro favor. Luego aquí, esto ya más para ustedes. Prompts, lo que ya también comentaba arriba. Añadir pequeñas cositas. Crea una actividad B1 sobre la familia. No, microintervención docente. Amplía las formas de
convivencia representada, sino aumentar la complejidad lingüística, importante. Y el resultado que nos va a dar la IA es totalmente diferente. Y luego nosotros también leeremos críticamente eso para hacer ya nuestros ajustes como docentes, porque es que una microintervención puede ocurrir en el material, pero también puede ocurrir en el prompt. Aquí tengo otras variantes útiles también, más prompts, más ejemplos de prompts. La presentación la puedo pasar más tarde, pero ya he llegado al tiempo, así que no me quiero pasar. Muchísimas gracias a todas. Por aquí les dejo un QR con una newsletter que tengo. Envío cosas de manera muy aleatoria y random, así que no soy nada pesado. Mi correo para si quieren la presentación o cualquier consulta y mi LinkedIn también por si quieren que conectemos y sigamos la conversación. Y acabar diciendo que, bueno, que es cambiar lo suficiente, muy poco, para que todas las personas puedan verse. Que gracias por escucharme. Oh, muchas gracias, Antonio. Bueno, no sé, bueno, ahora ahí estás viendo los emojis saliendo, pero mientras que presentabas salían ahí los emojis compartiendo. Ya, y en realidad sí, o sea, es muy interesante esa parte de que esos pequeños cambios, porque a veces creemos que tenemos que hacer grandes cambios en la clase Mm, y la verdad como profesores como que no tenemos tanto tiempo, queremos ser parte del cambio, pero el tiempo no mm, nos da. Pero esas pequeñas, como dices, microintervenciones realmente ha ayudado, bueno, por lo menos a mí, y yo creo que bastantes de nosotros, ideas. Pero no sé si también en cierta forma nos hemos dado cuenta o te has dado cuenta de que incluso la forma estándar es tan básica y cuando damos la forma que es más amplia, más realista, como que ujú. damos mucho más campo a más preguntas, como digo, incluso a mayor vocabulario, mayor corpus, a mayor abrirnos, a tratar de expresarnos, a incluirnos en la clase. ¿Te ha ocurrido eso? Ujú. Me ha ocurrido y me ha pasado con una resistencia del profesorado en formaciones que he dado que me han dicho, pero es que en una uno, en una 2 no puedes enseñar a lo mejor tanta riqueza de vocabulario, tanta amplitud. Digo, bueno, digo, lo bajamos a lo básico. Pues, lo que te digo, pues dos madres. Vivo con mis dos madres, tengo dos madres. Pero sí es verdad que según vas aumentando la complejidad lingüística, y ya se vuelve una maravilla lo que dices tú, Dayana, porque ya no solamente hablas de lo típico y lo básico del vocabulario, no, sino se amplía mucho más la manera de expresarnos, el aula crece, se expande, como digo yo, y para mí sí, la verdad es que es un gustazo. Si no, no he Muchas. visto el chat, entonces no sé si nada, algo ya Oh, no, contestaré. no hay problema. Bueno, ahora puedes ver el chat y créeme que hay muchos agradecimientos. Entonces, bueno, te dejamos y ahora sí, por favor, no sé si Marcelo está por ahí. No sé si lo veo. Marcelo, haznos señal. Ah, ahí está. Hola, Marcelo, ¿cómo Uy, estás? bien. ¿Bien? Perfecto. Ok, entonces vas compartiendo tu presentación mientras que yo te voy presentando o hablando un poco de ti. ¿Está bien? Sí, Ok, perfecto. Entonces, tenemos, bueno, vamos con nuestro segundo panelista, ¿sí? Nuevamente vamos a hacer la parte de la presentación y al final, si tienen preguntas, por favor, lo hacen en el chat. Entonces, Marcelo de Miranda Lacerda es profesor de lengua española en secundaria en Brasil y la presentación que él va a hacer hoy día es la inclusión y la equidad en contextos tecnológicos de la enseñanza de español como lengua extranjera en Brasil. ¿Sí? Ok. Entonces, un Marcela, no sé si puedes. minuto. Ujú, Yo creo que no cliqué en la parte errada. No estoy consiguiendo pasar. ujú. Sí, no, no podemos ver tu presentación. Ujú. No abro Eh, este. si quieres, creo que nos mandaste tu presentación, Marcelo. ¿Prefieres que la compartamos Ujú, nosotras y nos vas diciendo Sí, cuándo puede quieres ser. que pasemos? Sí. ujú. Vale. Yo puedo Oh, compartir. Bueno, espera, hay algo que está subiendo. Oh, Ah, uy. la tengo también preparada aquí si queréis que la pueda Vale, vale, compartir. sí, la compartes tú. No sé, ha Ah, aparecido algo en la pantalla, parece como sí. un tablón de trabajo, brainstorm plan. Vale, eso es parte de tu presentación también, Marcelo. Whiteboard de Zoom, ok. Oh,
Vale, gracias, Rusé. Em, vale, hay que cerrarlo. Ujú. No, ¿cómo podemos? Si la tiene Ana, Marcelo, sí, puede dejar de compartir la pantalla. Yo, Sí, Es puedes que, dejar de es que, compartirla y yo comparto la presentación que tú nos mandaste. ah, Y después tú me puedes decir siguiente, siguiente, siguiente cuando quieras que pasamos a la claro, lo siguiente. que pasa es yo que igual no creo está que compartiendo, está Ya, apreté el algo que no whiteboard sé. de Zoom. sí. Ana, que no sé dónde está. A ver, Vale, necesito que deje de compartir. No sé si puedo yo dejar hacer. Sí, whiteboard. sí puedes. Ana, ¿pones ¿Sí? continuar? Sí, sí. ¿Cómo puedo, Diana? Haz como compartes, como si vas a Ajá. compartir, te va a hacer una pregunta si quieres continuar y vas a continuar y va a cerrar el suyo y va a abrir el tuyo. No sé. Vale, vale, vale. A ver. No Eh, sé lo que tranquilo. hizo acá. Ujú. Ahí está, sí, está compartiendo, Ana. Ahora Va, sí. vale, Sí. Perfecto. genial. Que lo ponga vale, ¿podéis verlo todo? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Vale, Marcelo, ¿tú puedes ver también la Sí, pantalla? Perfecto. Pues tú habla y cuando quieras que vaya a la siguiente diapositiva me dices siguiente, siguiente, Ujú. sí, ¿vale? gracias, De Ana. nada. Entonces, primero, muchas gracias por estar acá, hablando un poco del contexto de Brasil, en relación a tecnología, ¿sí? Y inclusión. Ah, Sabemos que la tecnología es capaz de llevar a varios rincones informaciones, conocimientos y educación como nunca hecho en la historia, ¿sí? Pero hay algunas barreras cuando se habla de inclusión tecnológica, principalmente en el contexto de Brasil. Entonces, yo gustaría de hablar un poco, siga por favor el slide, un poco de la historia de la lengua española en Brasil, ¿sí? ¿Puede pasar? Sí, no, ha pasado, ¿no ves Ah, la, sí. no, aquí? Estoy mirando la tela. Perdón. ¿Dónde? Vale, estoy perdida acá. Entonces, ah, la historia de la oferta de español en Brasil pasa por algunos factores políticos, culturales, económicos y principalmente por la relación de Brasil con sus países vecinos, ¿sí? La primera iniciativa ocurre en 1919 con la inclusión de la lengua española en la grade curricular del Colegio Dom Pedro II, un colegio tradicional en Río de Janeiro, que fue ah, fundado por el rey Pedro II, ¿sí? Y hasta hoy es un grande centro de enseñanza. Posteriormente, en 1942, también una reforma llamada Capanema, ¿sí? Pasó a formar, creó y impulsionó el español como parte de un conjunto de lenguas extranjeras modernas ofrecidas por el Estado, pero detrás de inglés y francés. Después, en 1961 y posteriormente 71, la LDB, nosotros llamamos Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, ah, hizo la obrigatoriedad de determinadas línguas y eligió el inglés como la principal, ¿sí? La principal oferta en los colegios.
Después, ya en la década de 90, ah, con la creación del Mercosur, ah, aumentou a demanda de profissionais capazes de comunicar-se em espanhol, favorecendo a expansão de cursos de idiomas, programas de formação docentes, debates sobre a inclusão do espanhol em la educação básica. E em 2005 surgiu uma lei que passou a ser chamada de la Lei del Espanhol. Esta lei estabeleceu que todas as escolas de educação secundária deviam oferecer a enseñança de espanhol como língua opcional, ¿sí? E esta lei fundamentou principalmente em el fortalecimento de la integração regional, a importância geopolítica do espanhol em América Latina, a necessidade de promover o plurilingüismo na educação brasileira e se estendeu hasta 2016 com uma grande oferta e boom de enseñanza de L em Brasil, ¿sí? Ah, acá surgiu, passe por favor, de estar na quarta imagem. Essa expansão foi muito importante porque se criou cargos, ¿sí? Para professores, concursos públicos, uma grande produção de material didático e a língua espanhola em escolas públicas e privadas em todos os estados de Brasil, ¿sí? E também centros de idiomas. Em 2017, houve uma reforma da enseñanza média e houve um grande retrocesso, pois esta lei derrogou a lei do espanhol. Então, a língua que era ofertada de forma optativa deixou de ser optativa. Com isto, passe por favor para o gráfico. Sí, el gráfico anterior, el slide anterior. ¿Ese? No, del gráfico. Ah, Antes de un gráfico. Bien antes. no- Bien vale, antes. no sé por qué le estoy dando para que se vaya para atrás. Perdona, Marce, perdona. El cuarto, este, sí, pero- sí. Sí, y hoy, ¿no? A evolución del español y el español hoy en Brasil, ¿cómo está? Miren, ah, antes de 2017, estimava-se que teníamos mais de 6 milhões de estudantes. Atualmente, este número está cerca de 4 milhões, pero mais de 6 milhões têm contato com a língua, ¿sí? E Brasil se mantém entre os três maiores mercados mundiais de aprendizagem do espanhol como língua estrangeira, com mais de 4 milhões de estudantes e uma ampla presença em la educação básica. ¿Sí? É interessante também dizer que Brasil, por exemplo, é o país, además de Espanha, que mais tem escolas, né, como Instituto Cervantes, sim, que está presente em várias capitais. Passe para o próximo, por favor. esa. Sim. ¿Pasó otra vez? No, aí eu he ponido alguns registros da época da expansão da oferta dela em Brasil, sim. Também
registro del movimiento Fica Español, que sería como queda español en los colegios, ¿sí? Nosotros, profesores, alunos, gestores de escuela, hicimos un movimiento para que nos sacasen la lengua del currículum. Pero es un movimiento que está en curso porque hay algunas leyes tramitando para volver el español como una lengua optativa o obligatoria, ¿sí? Entonces, en este periodo hubo un crecimiento muy grande en la pesquisa, publicación, eventos y grados de formación en la universidad. Ah, Como pueden ver, la enseñanza de español en Brasil en algunos momentos fueron- fue un proceso incluso de inclusión y otros de exclusión, ¿sí? Por otro lado, pase por favor la imagen. ¿Está, Sí, Marcelo? esto. Por otro lado, en Brasil estamos viviendo hoy algo bastante confuso, porque este gobierno, ¿sí? Actual hizo algunas reformas en relación a educación a distancia, ¿sí? Un decreto del 2025 han reformulado, ¿sí? Es conocido como Marco Regulatorio de la Educación a Distancia, hizo con que ah, las graduaciones y licenciaturas volviesen a tener más tiempo de clases presenciales. Consideramos esto un retroceso de más de 20 años de educación a distancia en Brasil. Junto de esto, hay también una ley que restringe el uso de teléfonos móviles en la escuela, ¿sí? En Brasil hoy es prohibido utilizar el teléfono móvil en la escuela, a no ser que para actividades pedagógicas. Pero la mayoría de los profesores se identificaron con esta ley porque evitan, ¿sí? Se apropiarem de las tecnologías. Ah, Junto de esto, ¿sí? Surge, né, el advento de la inteligencia artificial generativa, que hubo todos a se reorganizarem, ¿sí? Repensarem sus práticas. Entonces, pase por favor. ¿Está? Sí, yo he ponido aquí una provocación, ¿sí? ¿Cómo pensar en inclusión y equidad en este contexto? ¿Sí? Ah, en un país que, ora, la oferta de español es abrangente, ora es excluida de la grade, donde leyes vengan al mi ver censurar la participación de los alumnos en clase, la utilización de recursos digitales. ¿Cómo pensar la inclusión y el contexto en un perfil como estamos en Brasil? Pase, por favor. Son muchas las posibilidades, ¿sí? Pensando em uma educação transformadora, é muito difícil ir contra estas políticas públicas. Pero eu creio que a tecnologia é um hilo de condução para uma prática mais democrática e eficiente. Creo también que debemos agregar todavía más las clases para eliminar barreras de participación y aprendizaje. Otra cosa que hablamos en otras ponencias hoy también sería
fomentar una visión plural de la lengua y de la cultura, más cerca del alumno, ¿sí? Ah, por ejemplo, mostrar la riqueza y la cultura de los países hispanohablantes y de Latinoamérica, ¿sí? Y principalmente desarrollar competencias digitales en nosotros y principalmente en los alumnos. Pase por favor la tela. Yo he ponido aquí antes, la anterior, por favor. Sí, yo he ponido aquí una habla de Álvaro Vieira Pinto, un teórico brasileño, que dice que la tecnología no debe entenderse únicamente como un conjunto de artefactos, sino como una producción social histórica vinculada al desarrollo humano. Por ello, la inclusión digital no consiste solamente en proporcionar dispositivos, sino en garantizar condiciones para la participación crítica, autónoma y significativa de las personas en la cultura digital. O sea, la tecnología sola no consigue todo. Tenemos que también desarrollar y agregar condiciones sociales y culturales a nuestras prácticas, ¿sí? Próximo. Gracias. Perdón por el nerviosismo. Sí. No es todo día que hablamos español así para tantas personas. No hay problema. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Sí, sí, estamos corriendo un poquito con el tiempo, pero sí, lo que mencionas, bueno, en mi caso soy de Perú, y ya lo que mencionas, el mercado existente, sí, que abre Brasil con respecto a la mayor cantidad de estudiantes en español es cada vez más grande y obviamente relacionado con las nuevas tecnologías, ¿sí? Y cómo es que podemos llevarla a la clase es algo importante y en un país, en Brasil, donde sus estudiantes usan o eligen el español como una de las principales lenguas, ¿sí? Entonces es sí. importante para conocerlo. Ok, entonces vamos ahorita porque estamos justo corriendo con el tiempo, entonces... muchas gracias, Marcela, otra vez. No sé si está por ahí rapidito Paula. Sí, aquí estoy. Eh, lo siento, Un disculpe. abrazo a todos. No hay problema. Ok. Hola, hola Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Sí, todo bien. Ok, mientras vas mientras vas compartiendo, voy presentándote rápidamente. Sí, entonces ahora tenemos a nuestra Ujú. tercera panelista, Paula García Andugar, doctora en estudios hispánicos y ATER en la Université Valéry Montpellier, ok, hablo francés. ¿Ok? Y nos va a presentar hibridación en la enseñanza del español, LANSAT, concepción, puesta en marcha y resultados preliminares del proyecto Nexus. Eh, Paula, Ujú. tu turno. Gracias. Vale, antes de nada me gustaría ver si la presentación la estáis viendo en pantalla completa o estáis viendo todas las diapositivas abajo No, estamos para ver. viéndolas abajo, sí, está Vale, pequeño. Ujú. es que eso es justo lo que no quiero. A ver, ¿cómo puedo hacerlo? Un segundo. Mm, mm, mm. Seguir compartiendo. Ahora mejor. Ahora, Hacer una especie de clase invertida donde haya una hora y media de trabajo en autonomía y una hora y media que sigue, que será la hora presencial. Y por último, el proyecto busca aumentar la exposición al español, que nos hemos dado cuenta que es realmente lo que más nos interesa trabajar presencialmente con nuestros estudiantes. Es decir, la expresión y la interacción oral en español, dejando para la parte de la hibridación, la parte virtual, todo lo que tiene que ver con la comprensión de lectura, por ejemplo, incluso la comprensión oral. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a la arquitectura del dispositivo, a la concepción del proyecto, podemos hablar de tres grandes dimensiones, como ya he dicho más o menos antes.
En primer lugar, hay una parte de trabajo asíncrono que se prevé que dure 1 hora y media por bloque durante 12 semanas, porque en la universidad cada semestre tenemos 12 semanas de clase. En segundo lugar, se mantienen las sesiones presenciales tal y como existían anteriormente, también de 1 hora y media durante 12 semanas. Y finalmente el proyecto incluye una parte de evaluación y seguimiento por medio de la cual el examen pasa de ser el 100% de la nota, como era el caso anteriormente, a ser el 80% de la nota, y el 20% de la nota se corresponde a la parte de actividades en línea que los estudiantes han realizado. Entonces, en cuanto a los recursos utilizados, como ya he dicho anteriormente, el contexto, el lienzo, vamos a decirlo así, es Moodle, y entonces a través de Moodle lo que hemos hecho con la ayuda de los ingenieros informáticos que forman parte del proyecto ha sido trabajar en equipos de lengua, yo en el equipo de español, para crear contenido en H5P que luego se implementa en Moodle a la hora de crear pues esos bloques de trabajo, ¿no? Entonces, entre las diversas funcionalidades, nosotros hemos considerado que lo más interesante era crear libros interactivos, que es una posibilidad que nos proporciona Moodle, y dentro de estos libros interactivos, para que cada libro interactivo se corresponda con 1 hora y media de actividades que tienen que hacer en autonomía, hemos incluido diferentes tipologías de actividades. Aquí he puesto algunas de ellas, como por ejemplo los vídeos interactivos, las preguntas de verdadero o falso, los rellena huecos, los cronogramas, etc. Entonces, la idea es que cada libro se ha creado para una semana de curso, de forma que los estudiantes puedan hacerlo antes de ir a clase para tener esos conocimientos a la hora de llevar a cabo la parte de la interacción oral. Con esto lo que intentamos es que los contenidos que los estudiantes están adquiriendo a través de la tecnología sean contenidos que nosotros hayamos creado para este público, porque somos nosotros los que conocemos a nuestros estudiantes y somos nosotros también los que hemos creado los materiales físicos, es decir, los libros que llevamos a cabo, que llevamos al aula. Entonces, con eso evitamos precisamente que sea el estudiante el que tenga que ir a Internet para buscar material complementario para trabajar ciertos contenidos que a lo mejor en clase no han quedado muy claros. Y también intentamos democratizar un poco esta idea de que todos los alumnos tengan acceso a exactamente el mismo contenido, porque cada vez vemos más recursos en Internet que son de pago. Entonces, precisamente es eso, ¿no? Proporcionar a nuestros estudiantes exactamente los mismos recursos, bastante amplios y de forma completamente gratuita. Entonces, aquí lo que he puesto es un ejemplo de una secuencia en el libro que hemos utilizado para el nivel B1+, que es el nivel que yo coordino. Hubo uno de los temas que hablaba de la ciudad de Medellín y del tema de los Graffiti Tours en esa ciudad. Entonces, aquí pueden ver pues, simplemente una parte de ese libro interactivo se corresponde con la segunda entrada, unidad 3, Arte Urbano en Medellín, de los Narcotours a los Graffiti Tours, parte 1, donde teníamos una parte de comprensión lectora con varios ejercicios. No he podido ponerlos todos, porque si no se me hacía la diapositiva enorme, pero aquí pueden ver precisamente que ese tipo de ejercicios son los ejercicios que los estudiantes van a hacer antes en casa y que luego les va a permitir hacer frente a una situación comunicativa concreta que el profesor haya previsto para la clase siguiente. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a la implementación, yo voy a presentar solamente lo que se refiere al nivel B1+, que como he dicho anteriormente es el nivel que yo coordino. Y entonces aquí en este contexto el dispositivo se aplicó únicamente en el segundo semestre, es decir, en el semestre que acabamos de terminar, y la muestra que se recoge hace referencia a los resultados de 246 alumnos, que son los estudiantes que están inscritos en este nivel en el segundo semestre, en el calendario de las 12 semanas que ya he comentado anteriormente. Entonces, en lo que se refiere a los resultados que se han recogido después de haber llevado a cabo durante este semestre la parte de la hibridación, vemos algunas cifras que pueden resultar interesantes. Si nos centramos en los datos de participación, podemos ver que de entre esos 246 alumnos,
162 obtuvieron una nota entre 1 y 2 puntos, porque como hemos visto anteriormente, la parte de la hibridación se corresponde con un 20% de la nota. Entonces, como la nota es sobre 20 puntos y no sobre 100 o 10 puntos, los que obtuvieron entre 1 y 2 puntos fueron el 65,85% de los alumnos, mientras que los estudiantes que no hicieron la hibridación o que no consiguieron la nota suficiente para tener siquiera un punto fueron 84, lo que se corresponde con un 34,15% del total de estudiantes inscritos para el segundo semestre para el nivel de B1+. Entonces, aunque estos datos nos hacen ver que la participación es mayoritaria, hay más de la mitad de los estudiantes que la han hecho y sobre todo hay más de la mitad de los estudiantes que han conseguido aumentar su nota gracias a la hibridación, hay algunas cosas que habría que modificar. Por ejemplo, yo he podido observar que precisamente, precisa y probablemente, el hecho de que la participación no haya sido mayor se deba precisamente al hecho de que la implementación se hizo durante el segundo semestre. Entonces, claro, eso me hace pensar que probablemente la inclusión del programa de la hibridación en mitad del semestre no favoreció plenamente a la puesta en marcha de la participación de los alumnos, ya que, por lo que he podido constatar los años que llevo en la universidad, en el segundo semestre hay muchos estudiantes que dejan de venir a clase. Tristemente, entonces, me pregunto siquiera si sabían que existía, que puede ser que no sea el caso y que ahora se hayan llevado la sorpresa a la hora de ver su nota final. Pese a que los estudiantes están siendo informados a través del mail de todo lo que pasa con respecto a la hibridación y las actividades que tienen que hacer. Pero bueno, entonces, en cuanto a lo que acabamos de ver son los datos del análisis de la participación. En cuanto a lo que se refiere a los resultados académicos, probablemente lo que más me interesaba constatar en relación con el año pasado. Si nos centramos en la comparación precisamente del 2025, el año pasado, y el 2026, en el segundo semestre, podemos extraer algunas conclusiones interesantes. Entonces, en lo que se refiere a la tasa de éxito, comprobamos que este año, en 2026, hay 206 estudiantes que han aprobado, lo que representa una tasa de éxito del 83,74%, mientras que en 2025 fueron únicamente 174 estudiantes, lo que baja unos puntos la tasa de éxito, siendo el año pasado de 77%. Por lo tanto, la diferencia en la tasa de éxito entre ambos años es de un 6,06% a favor de 2026, lo que no es muchísimo mayor, pero es algo mayor, lo que nos hace pensar que el dispositivo no ha fallado. Entonces, de momento, buenas noticias. Y por otro lado, también es interesante comprobar que precisamente la diferencia no es únicamente una cuestión de que la tasa de éxito haya aumentado, sino que también el promedio de las notas ha aumentado en medio punto. Sabiendo que las notas son sobre 20 puntos, pues no está mal. No es genial, pero no está mal. Entonces, por otro lado, a nosotros, y a mí personalmente, lo que más me interesaba no era tanto presentarles hoy cuáles habían sido los resultados de la muestra que he recogido, sino plantearles un poco cuáles han sido las dificultades que yo he detectado a la hora de crear estas actividades, para en el caso de que alguien esté interesado en hacer algo similar, pues que no cometan los mismos errores que he cometido yo, que han podido cometer mis compañeros. Entonces, en lo que se refiere a las dificultades, podemos identificar varias. La primera tiene que ver con la gestión del tiempo por parte de los estudiantes. Pues no todos los estudiantes, como he intentado decir antes, han sabido gestionarlo bien y pese a que los bloques de hibridación estaban pensados para que cada estudiante hiciese 1 hora y media a la semana, muchos lo han dejado para el último momento, lo que nos hace pensar que precisamente ese seguimiento no se ha cumplido de la manera que nos hubiese gustado, pese a haber escrito varios mensajes a los estudiantes, incluso de forma individual.
no se ha conseguido, al menos no de la manera que teníamos pensado al principio. La segunda dificultad que se plantea es la necesidad del acompañamiento tanto para los alumnos como para el profesorado. La parte del profesorado ha sido más sencilla porque el proyecto nos ha permitido precisamente trabajar con ingenieros informáticos que nos han ayudado, pese a que la idea a largo plazo es que esos ingenieros informáticos desaparezcan porque los profesores vamos a empezar a desarrollar esas competencias del código en H5P para poder llevarlo a cabo en Moodle de forma autónoma. Nos hemos dado cuenta que precisamente sigue habiendo una gran necesidad, incluso una necesidad imperiosa de acompañar a los estudiantes en todo lo que se refiere a lo digital. Y eso me hace pensar precisamente en esta idea, a mi modo de ver, completamente errónea, que tenemos de todos los estudiantes de menos de 30 años son nativos digitales, entonces no van a tener absolutamente ninguna dificultad a la hora de realizar actividades en Moodle, cuando la realidad es que este término hay que cogerlo con pinzas, porque si bien es cierto que la mayoría de nuestros estudiantes son nativos digitales, no es lo mismo ser nativo digital para saber utilizar el teléfono, la mensajería instantánea o TikTok, que ser un nativo digital productivo a la hora de utilizar las herramientas digitales que pone a nuestra disposición la universidad. Entonces eso es algo que se tiene que estudiar y es muy importante para que precisamente proyectos como estos sean realmente efectivos. Y bueno, también se detectaron problemas técnicos y una falta de comunicación de vez en cuando entre el equipo de ingenieros y el equipo de autodidácticos, los profesores, debido a nuestra gran carga laboral. Entonces eso ha sido también un problema que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar mejor en relación con para el año que viene. Y bueno, en cuanto a, para ir concluyendo ya un poco, podemos observar que este proyecto permite extraer varias conclusiones. En primer lugar, que la hibridación y la enseñanza híbrida requiere una fuerte estructuración previa por parte de los ingenieros y por parte de los profesores para no perdernos en el proceso. No basta únicamente con añadir actividades en línea al tuntún, sino que tiene que haber una organización clara del dispositivo, sus objetivos, sus tiempos y sus modalidades de seguimiento. En segundo lugar, que la autonomía requiere acompañamiento, como he dicho anteriormente, y esta necesidad que afecta tanto al alumnado como al profesorado es importantísima, y que esta autonomía no se puede entender únicamente como una delegación del trabajo en el estudiante, sino un proceso guiado y constante y una comunicación constante entre los tres agentes de este proyecto, que son los ingenieros, los profesores y el alumnado. Y en tercer lugar, que el modelo de la hibridación, que ha tenido, a mi modo de ver, resultados positivos, podrían haber sido mejores, pero son positivos, parece prometedor, pero exige ajustes y actualizaciones constantes, también para evitar que las actividades que hemos creado actualmente se queden obsoletas con el paso del tiempo. ¿Okay? Si hemos puesto a lo mejor una actividad de comprensión lectora que en 2025 nos parece muy pertinente, que no nos olvidemos dentro de 5 o 10 años que era una actividad de 2025 y hay que modificarla. Y bueno, para concluir, solamente me queda señalar que en las próximas etapas de este proyecto lo que vamos a intentar es ajustar el dispositivo, sobre todo ajustar las actividades que no han funcionado, porque hay estudiantes que nos han dicho que hay ciertas actividades que no han funcionado, que no les han gustado, que el audio no era lo suficientemente bueno, etcétera. Tenemos que seguir mejorando su implementación con la tipología de las actividades, porque hay algunas actividades en H5P que hemos utilizado una tipología concreta y a lo mejor nos hemos dado cuenta con el tiempo que en vez de hacer un test preferimos hacer preguntas abiertas, entonces eso también tenemos que modificarlo. Y bueno, tenemos también que seguir profundizando en el seguimiento real y personalizado de los estudiantes para ver a qué conclusiones podemos llegar, para que el año que viene no suponga un reto tan grande. Y bueno, nada, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas o si han tenido preguntas por el chat,
No sé si he ido muy rápido, no sé si he ido muy lento, he ido muy rápido. Pero bueno, Bueno, también es que aquí tenemos que hacerlo estamos. en poco tiempo porque justo estamos Ya. así, exacto, pero no, no te preocupes, no te preocupes. Ok, bueno, bueno, estamos ahorita sobre el tiempo, ya sé que algunas personas deben estar listas para ir al almuerzo, entonces muchas gracias, Paula. Hay algunas preguntas en el chat, no sé si es posible que tú puedas chequearlas, responderlas, intercambiar algunas ideas. Sí. ¿Sí? Entonces, no sé si con esto haríamos, finalizaríamos la parte del panel 2, ¿sí? Nuevamente, muchas gracias a, a Paula, a Marcelo, ¿sí? Y a Antonio, si no me equivoco. Y Bueno, no- bueno, antes de despedirse, antes del almuerzo, ven, hasta yo tengo antes hambre. del Ok. almuerzo, yo quiero pedir disculpas a Antonio, Marcelo y Paula Ujú. por de repente haber cortado, decir, no, ahora nos vamos a comer. Así que disculpad, de verdad, ha sido un lapsus y parece ser que después de mi lapsus ha habido luego ya muchos lapsus, problemas técnicos y todas esas cosas. A mí me gustaría acabar, se lo comentaba al grupo de WhatsApp que tenemos, las que estamos organizando el simposio, esas palabras tan hermosas que decía Eduardo Galeano, que en el poema este de En el derecho al delirio, y decía, seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Así que nada, seguiremos siendo humanos, que también tiene sus ventajas. Nos vemos entonces, Ayana, ¿a qué hora? Controla. A las 3, A ¿no? las 3. Es hora 3 española. hora Irlanda. Gracias a todos. Muchas gracias, nos vemos.